Hola, muy buenas tardes. Buena. Hola, buenas tardes, Víctor. Por favor, en el chat registren su asistencia. Bien, gracias chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy con el siguiente tema. Como pueden observar en pantalla, tenemos como tema principal lo que es el siglo de las luces. Mayerly, por favor, lea. Si durante los siglos XVI y XVII el humanismo logró impulsar la ciencia, la filosofía y las artes, su consolidación en los planos políticos y económicos tendrá lugar en el siglo XVIII en Europa, llamado el siglo de las luces, durante el cual se desarrolló el movimiento cultural conocido como la Ilustración. El progreso técnico impulsado por el humanismo en Europa Occidental se volvió reflejado en el incremento de la productividad. Los primeros signos de la evolución de industrias y el auge del comercio en manos de la burguesía, clase social que desde la Edad Media luchaba por su ascenso al poder. Así la misma burguesía que asumió el humanismo se identificó como las antítesis de las monarquías y del antiguo régimen basadas en dogmas y con la Ilustración, como el antiguo régimen monárquico. Se sostenía sobre el derecho divino y controlaba el poder político y económico tan anhelado por la burguesía. Esta clase social desarrolló nuevos postulados políticos y económicos, basados en la razón humana en contra de la oscuridad del antiguo régimen. Gracias, Mayerly. En el siglo XVIII es llamado en sí básicamente lo que es el siglo de las luces por la influencia de diversas corrientes intelectuales que estaban basadas en lo que es la razón, en diversos métodos que estaban especificados por diversos científicos, en donde se pretende modernizar lo que es la sociedad mediante los diversos progresos técnicos que estaban en ese momento en la cual era impulsado por lo que es el humanismo en Europa Occidental, en la cual también se vio reflejado todo este impulso en lo que es un incremento mediante lo que es la productividad basado en los primeros signos de la revolución industrial. A lo que abarca lo que es el auge, básicamente de lo que es el comercio a manos de lo que es la burguesía, mediante la clase social presentada en lo que es desde la Edad Media, relacionada en lo que es luchar por un ascenso en lo que es el poder de la burguesía, en lo cual el humanismo se pudo identificar como el antesis de lo que es la monarquía, de lo que es el antiguo régimen, basado en las dogmas que estaban representadas en su momento mediante lo que es la ilustración. A medida que pasa esta revolución, estas impulsaciones que estaban en ese momento, es como el antiguo régimen monárquico que estaba sostenía que, mediante los diversos derechos divinos, en la que podía controlar lo que es el poder político y poder controlar lo que es la economía, básicamente, en donde anhelaba que la burguesía era una clase social desarrollada por los políticos desarrollada por los políticos a base de la economía que estaba específicamente en lo que son las razones humanas, en donde se podía encontrar lo que es un antiguo régimen. Como pueden observar en pantalla, esta es una imagen que grafica lo que es la pintura de Charles Darwin y Le Monnier, en la cual representa lo que es la lectura de una tragedia de Voltaire en 1812, en la cual esta reunión es un representativo en lo que es en el salón de Madame Geoffrey, en donde en 1755, en la cual se pudo ya reconocer también a lo que es Roseus, Roseus I, aquí está uno, Roseus, también se pudo reconocer lo que es el busto de Voltaire, el 2, aquí está el 2,
también lo que es de Allenberg, el 3, y también lo que es Diderot, el 4. Aquí pueden observar, es una gráfica que representa lo que es una lectura basada en la tragedia de Voltaire en su momento. Luego, tanto se sucedió lo que es antropocentrismo y también lo que es racionalismo en sí. Por favor, Víctor, lea. Voy. Antropocentrismo y racionalismo. En el antiguo régimen se sostenía sobre una visión teocéntrica de la realidad. Los fenómenos naturales, la política y la economía se basaban en dogmas de fe desarrollados por la Iglesia y defendidos por monarcas y emperadores, pretendientemente representantes de Dios. En otras partes, el antiguo régimen entendía la realidad con Dios, la religión con los dogmas como centro, pero el redescubrimiento de la cultura grecolatina y los avances científicos producto del humano llevaron filósofos e intelectuales a proponer una nueva visión de la realidad basada en la razón, el antropocentrismo. Así, durante el siglo XVIII, la Ilustración planeó una visión antropocentrista que no incluye la religión, pero coloca por encima de ella a la razón. Básicamente, los postulantes de la Ilustración son difundir e instruir ideas racionales y críticas ante la posición tradicional de la Iglesia y sus gobernantes. 2. Transmitir ideas filosóficas, el amor a la naturaleza, la búsqueda de la felicidad y fraternidad entre los hombres. 3. Concibieron la religión como un eje natural basado en la razón. Gracias, Víctor. A base de lo que leyó su compañero, que pudieron entender. Que Que el antiguo régimen comprendía más lo que era la religión y a lo que se implementó otro régimen ya no era como que la comprensión mucho de lo que era la religión. Gracias, Mayerly. ¿Quién más? en el antropolismo se guían más en la religión, que es como sobre todo lo de Dios. Por ejemplo, puede ser de cómo se creó el mundo. Nosotros tenemos dos teorías, pues, que es que aparecen en las religiones por Adán y Eva, y por el realismo, que puede ser el de la teoría de Charles Darwin, ¿cierto? Sí. De la teoría de la evolución. Entonces, uno se basa más en la religión y el otro más como en percepción humana. Gracias, Víctor. Sheila, Dígame, licenciada. ¿qué entendió con lo que leyó su compañero? Licenciada, yo tengo problemas en internet y estaba escuchando hasta el primer texto que dio ayer y luego me conecté nuevamente, pero cuando ya mi compañero Víctor terminó de leer. Ya, está bien, Sheila, no hay problema. El antropocentrismo y el racionalismo en sí representa lo que es el antiguo régimen, donde se sostiene básicamente lo que es una visión teocéntrica a lo que es la realidad, donde diversos fenómenos naturales, tanto como es la política, la economía, se basaban en dogmas. Estas dogmas son propuestas que desarrollaban lo que es la iglesia, en donde para poder diferenciar o poder defender lo que son los monarcos y los emperadores que estaban en ese momento, para poder en sí tener una buena representación en lo que es Dios básicamente, en la palabra. Y este antiguo régimen entendía lo que es la realidad con lo que es Dios y con lo que es la religión basada en las propuestas que realizaba a base de cada iglesia. Todo esto conllevó a obtener o poder postular lo que es las ilustraciones,
en la cual ellos podían difundir e instruir, ellos podían transmitir y ellos también podían concebir lo que es la religión basada en un eje natural, como es la razón, básicamente. A medida de esto, se conllevó a lo que es una organización social en lo que es el pensamiento ilustrado. Todo esto tenían organización social, esto estaba basado en lo que es un contrato social, organización en lo que es en las clases y lo que es fe en el progreso. En derechos naturales estaba basado en lo que es la libertad, lo que es la igualdad y lo que son los principios políticos estaba basado en lo que es la división de poderes y lo que es la soberanía nacional. En lo que es la organización social basado en el contrato social, básicamente, es donde se pudo ya ilustrar a diversos seres humanos mediante lo que es la renuncia a la voluntad que ellos tenían en lo que es individual para poder someterse a diversas reglas ya establecidas por la sociedad, básicamente. En lo que es la organización en clases, estaban ya ilustrados para poder proporcionar una nueva organización social mediante los grupos que estaban ya conformados, mediante por su riqueza y también por su clase social, básicamente, y no por nacimiento, sino que por una clase social en la cual ellos podían opinar en estas organizaciones que estaban ya formadas. En lo que es fe en el progreso, esto se basa en lo que son los pensadores, en la cual ellos consideraban que a través de la educación a los seres humanos se le podía acceder a diversos progresos ya indefinidos en lo que es relacionado con lo que es estos pensadores. En lo que es derechos naturales, se basa en lo que es la libertad y la igualdad. Sheila, por favor, lea. Libertad. La libertad individual suponía para los ilustrados una dimensión de la razón que facilitaba al ser humano la posibilidad de pensar por sí mismo, lo que le otorgaba autonomía personal. Igualdad. Los pensadores ilustrados consideraban que todos los seres humanos nacían en igualdad de condiciones y de derechos. Siga, igualdad. Ya leíamos, licenciada. ¿Ya leyó todo? No le escuché, la verdad. No sé, internet creo que también está mal. A ver, en lo que ya está derechos naturales se basa en lo que es libertad e igualdad, ¿verdad? En la libertad es una libertad individual donde se supone poder ilustrar lo que son las diversas dimensiones en lo que se basa en la razón de poder facilitarle al ser humano la posibilidad de poder pensar en sí mismo y poder otorgarse lo que es una autonomía personal. En igualdad, estos pensadores ilustraron y pudieron considerar que todos los seres humanos podían nacer en igualdad de condiciones e en igualdad de derechos. En lo que son los principios políticos, por favor, lea Mayerly. Principios políticos, división de poderes. Los tres poderes del Estado legislativo, ejecutivo y judicial debían ser ejercidos por órganos diferentes para garantizar un sistema político justo, libre e igualitario. Soberanía nacional. En el pensamiento ilustrado, el poder de los gobernantes no provenían de Dios, sino que resistía en el pueblo y emanaba de él que se expresaba liberalmente por medio del voto. Por este motivo, el gobernante debía cumplir la voluntad de la mayoría de la población. Gracias, Mayerly. En los que son principios políticos se basa en división de poderes y soberanía nacional. En división de poderes está basado en tres poderes básicamente que son legislativo, ejecutivo y judicial, en la cual se puede ejercer diversos órganos diferentes para poder organizar lo que es un nuevo sistema político que sea justo e igualitario para la sociedad. En lo que es soberanía nacional es donde estos pensamientos ya estaban ilustrados en poder y gobernar lo que son todo lo que provenía de Dios, en la cual era básicamente en diversos pueblos que mandaban todo lo que era expresar brevemente por medio de los votos, por medio de diversos motivos gobernantes, para poder cumplir lo que es la voluntad de la mayoría de la población, de la mayoría de la sociedad. Estos ilustrados estaban basados en diversos personajes, como pueden observar en pantalla,
donde estos filósofos elaboraron lo que son aportaciones mediante lo que es el pensamiento ilustrado, en la cual la mayoría de estos filósofos eran franceses. El primer filósofo tengo en pantalla, representativo lo que es Voltaire, en 1694 hasta 1788, en la cual es un pseudónimo de lo que es Francois Moire Arrow, en que él defendió lo que es la libertad y el pensamiento y la tolerancia religiosa. El otro filósofo es Charles de Seconda, en donde estaba basado en lo que es en el año 1689, en la cual propuso lo que es un nuevo modelo de Estado basándose en poder dividir lo que son los diversos poderes. El otro filósofo está Jean Jacques, es representación de lo que es el año 1712 hasta 1778, en la cual pudo definir lo que son diversos conceptos en base a lo que es la soberanía nacional y en base también a lo que es el contrato social. A medida de estos ilustrados, de estos filósofos que presentaron y pudieron elaborar lo que son diversas aportaciones mediante los pensamientos que ellos tenían, en sí estaba relacionado con las ideas que cada uno presentaba en su momento. A medida que iban evolucionando estas ideas, estos pensamientos que tenían, para conllevar lo que es la diversidad de sociedad que se presentaba en su momento. Víctor, por favor, lea la circulación. Voy. La circulación de las ideas ilustradas se limitaba a los ámbitos cultos de la alta burguesía y la nobleza, pero las clases populares accedieron a ellas en los clubs y cafés. Sin embargo, el mejor medio de difusión de las ideas ilustradas por toda Europa fue en los libros, especialmente la enciclopedia. Gracias, Víctor. ¿Qué Eh, pudieron entender con lo que leyó su compañero? Chicos, Se podría decir que estas ideas solamente las tenía gente de alta clase como la burguesía, pero en algún punto las clases populares tuvieron estas ideas por medio de clubs o de cafés. gracias, Sheila. ¿Quién más? bueno, que las ideas ilustradas, como ahí dice, permanecían entre la alta burguesía y la nobleza, pero también se fueron como a cafés o a clubs, llegando a un nuevo público, pero aún así no lo podía acceder todo como es en las enciclopedias. Gracias, Víctor. Cuando se presentó lo que es la circulación de diversas ideas ilustradas, ya que se limitaba a lo que son diversos ámbitos y cultos mediante lo que es la alta burguesía. Es decir, que esta burguesía pertenecía a la clase social que se sostenía en su momento, lo que es la nobleza básicamente. Estas clases populares que ascendieron a lo que es club y café en su momento, que ellos lo llamaban así, a estas clases sociales. Pero, sin embargo, no se pudo tener un mejor medio de difusión mediante estas ideas ilustradas que se presentaban en toda Europa, ya que es por ello que se presentaron en diversos libros, especialmente en lo que es una enciclopedia, se presentó todas estas ideas ilustradas en sí. Esta enciclopedia, como pueden observar, aquí hay un ejemplo, como era la enciclopedia en los tiempos de antes, en la cual fue publicada entre el año 1755 y 1772, en la cual esta enciclopedia o diccionario, era llamado también como un diccionario, era para poder razonarlo a base de lo que es la ciencia, el arte, los diversos oficios, mediante lo que son las obras colectivas dirigidas por lo que es el doctor Otero y Ron, en lo que es Lambert en sí.
en lo que está basado en poder tener una reunión a base de 150 autores en sí, que estaba específicamente en esta enciclopedia, donde habría numerosos filósofos ilustrados representativos en esta enciclopedia, donde en sus 26 volúmenes que tenía esta enciclopedia, en la cual se realizaba los diversos inventarios, diversos conocimientos humanos, es basado en diversos ámbitos que varían lo que es la agricultura, lo que es la industria y lo que es la literatura. En esta enciclopedia estaba basado y relacionado básicamente a lo que son las ideas ilustradas relacionadas con los filósofos que se presentaban en su momento. Luego de esto se presentó lo que es el legado de la ilustración. Vea, por favor, Mayerly. El legado de la Ilustración. La Ilustración es una filosofía burguesa. El pensamiento político de los ilustrados, inspirado en revoluciones contra el antiguo régimen, tanto en Europa como en América, y sentó las bases para democracias republicanas, que predominaron en Occidente por los siguientes 2 siglos. Además del flujo revolucionario, la Ilustración llegó a Occidente. Política. La teoría sobre la división de poderes de Montesquieu, el libro de contrato social de Rousseau, así como la crítica de las antiguas instituciones del antiguo régimen de Voltaire, fueron las bases del pensamiento político moderno. Estas teorías inspiraron a la Revolución Francesa y las independencias de Hispanoamérica. Ciencias y educación. Los enciclopedistas escribieron la primera enciclopedia racionalista, antisolutista y anticlerical. Los instructores planearon una nueva... ¿Puedes seguirlo bajando? No, las primera enciclopedia racionalista, antisolista y anticlerical. Los ilustradores planearon una nueva pedagogía que se basaba en la bondad natural del hombre y en, no veo, Racionalidad. y racionalidad. Ya, gracias, Mayerly. En el legado de la ilustración, básicamente se presenta lo que es una filosofía burguesa, en la cual estos pensamientos que se obtenían mediante los políticos ilustrados que estaban inspirados mediante las revoluciones contra el antiguo régimen de lo que es Europa, en América básicamente, en la cual estaba basado en lo que son las democracias republicanas en sí, en la cual se pudo predominar lo que es el occidente por los siguientes siglos. Además, se obtuvo lo que es poder influir en lo que es una revolución a base de estas ilustraciones que llegó hacia el occidente, en cual estaba basado en lo político y en la ciencia y educación. En lo político, simplemente es lo que son poderes Montesquieu, que en sí es llamado como un contrato social, llamado también como Rousseau en sí, en la cual podía, o estaban mediante lo que es una crítica a lo que son las antiguas instituciones del antiguo régimen que estaba en lo que es Voltaire, que fueron en sí lo que es la base del pensamiento político moderno, en la cual estas teorías que estaban inspiradas en su momento mediante lo que es la Revolución Francesa, mediante lo que es la independencia de Hispanoamérica, es donde se conlleva a lo que es la ciencia y la educación, donde estos enciclopedistas escribían lo que son principalmente lo que es el racionalismo, lo que es también lo que es anticlerical. También estas ideas ilustradas planteaban lo que es una nueva pedagogía basada en los conocimientos que se obtenían en ese momento, en la cual era relacionarlo con lo que es la naturalidad del hombre y también con lo racional también que estaba abarcando lo que es la sociedad. Luego de esto se conllevó a lo que es el despotismo ilustrado en sí. Es cuando se presentó una nueva forma de gobierno para poder implementar algunos monarcas europeos en representación a lo que es conciliar y lo que es absolutismo en sí, basado en lo que es una filosofía ilustrada.
en la cual todos estos monarcas que existían en su momento provenían lo que es a base de diversas reformas modernizadoras, de lo que es la agricultura, de lo que es la industria, de lo que es la infraestructura, de lo que es el arte, de lo que es la ciencia, en la cual conllevó a poder cambiar lo que es esta estructura política y social. A base de esto se conllevó a los que son un modo privilegiado que mantuvieron en sí en lo que son la subpermanencia de una gran masa de población continua basada en lo que es el poder participar en diversas decisiones políticas. A base de estos privilegiados se conllevó a lo que es la división de poderes, en la cual se dividió de la siguiente manera: poder ejecutivo, que era relacionado con el rey o el presidente de la república; el poder lingüístico, que era relacionado con lo que es parlamento; el poder judicial, que son los tribunales que se presentaban en sí, en la cual cada una de estas divisiones se conlleva diversas características. La primera, el poder ejecutivo, su característica principal es poder hacer ejecutar las leyes vigentes que estaban en su momento, con lo que es nombra y digiere a lo que son los ministros. El poder legislativo estaba relacionado con poder redactar lo que son las diversas pruebas de leyes, poder elaborar lo que son los diversos presupuestos del Estado. Y poder judicial estaba relacionado en poder independizar a otros poderes, en la cual sancionaban a lo que es incumplimiento de las leyes en su momento. Luego de esto se conllevó lo que es en sí, lo que es la separación de poderes a base de diversas fuentes primarias que se presentaron en sí. Víctor, por favor, lea. Voy. Em, Separación de poderes. En cada estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cuando los poderes legislativos y ejecutivos se hallan reunidos en la misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es el de temer que el monarca o el senador hagan leyes tiránicas para ejecutarlas. Del mismo modo, así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo o ejecutivo. ¿Ya? ¿Terminó, Víctor? Víctor, Hola, hola. ¿terminó, Víctor? Por favor, hablen para ver si le escucho. No le escucho a Hernández que habló. Hola. ¿Me escucha? Ya, y sí. ¿Terminó? Sí. Ya. Ahora sí. A ver, ¿qué pudieron entender a base de lo que leyó su compañero mediante lo que fue la separación de poderes? Básicamente de lo que es la división de poderes que ya les mencioné antes, que pudieron entender. Que si el monarca tenía los tres poderes, que era el legislativo, el ejecutivo y judicial, normalmente las personas tenían miedo porque iban a perder esa libertad, ya que el monarca era el que podía ejecutar como eran las leyes, y si tenía los tres poderes, era muy difícil que una persona pueda ser libre y que no le cargue mucho lo que son las leyes contra él, aunque no haya él hecho algo malo. Gracias, Mayerly. Víctor, Bueno, entiendo que la separación de los poderes es un principio fundamental para evitar el abuso y la autoridad y proteger la libertad del Estado, que están los tres poderes, el legislativo, ejecutivo y el judicial, que el legislativo crea y aprueba leyes, el ejecutivo implementa la administración de las leyes y poder judicial que interpreta y aplica las leyes, pero cuando se juntan no se pueden, no se puede como juzgar, así que tiene que crear nuevas leyes el emperador o o el gobernante.
Gracias, chicos. Los felicito por haberse quedado en la clase, porque entiendo por Sheila que se salió porque tiene problemas de internet, pero el otro estudiante se salió solamente porque no le hagas preguntas. A base de esta división de poderes, cada una conlleva diferentes características que pueden poderse obtener lo que es un procesamiento en lo que es procesar cada una de estas divisiones de poderes. Para conllevar a estos procedimientos se puede relacionarla entre las tres o se las puede ejecutar separadamente. Tenemos unas preguntas. Esta, a ver, esta no, esta la tengo como actividad. La otra pregunta dice, responde, ¿por qué crees que en el siglo XVIII se denomina lo que es el siglo de las luces? ¿Por qué crees que en el siglo XVIII, por qué creen ustedes, se denomina lo que es el siglo de las luces? Yo lo mencioné al inicio de la clase. ¿Por qué es llamado el siglo de las luces? Debido al predominio de la ilustración, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Por el movimiento cultural que hubo de la Ilustración y porque los burgueses tuvieron como más poder en la economía, en lo social y en la política. Ya, muy bien. Sí, han captado un poco de lo que les mencioné. En sí, en el siglo XVIII, porque es llamado el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque influía en lo que son las diversas corrientes intelectuales, como la filosofía, lo que es la política, en la cual estaban basadas en un poder de razón, donde estos métodos científicos era en sí poder modernizar lo que es la sociedad mediante los diversos progresos técnicos que presentaban en su momento. Bueno, la otra es de tarea, si no me equivoco, y la otra pregunta dice, responda, ¿cuál es el principal legado de lo que es la ilustración a la cultura occidental? ¿Cuál creen ustedes que fue el principal legado de todas estas ideas de ilustración presentándose en lo que es la cultura occidental? Bueno, yo creo que la división de los poderes, los derechos individuales, la racionalidad y la ciencia y las reformas sociales y políticas, puede ser. Gracias, Víctor. Mayerly. Yo creo que los que no ha dejado son las artes, lo que son la ciencia, la política que antes usaban los tres regímenes, el anticlerical y el antibusical. Bien, chicos, muy bien. Gracias por prestar atención a lo que es la clase. Me he dado cuenta que sí han estado captando todo lo que se ha mencionado en todo el trayecto de la clase del día de hoy. En actividad tienen elaborar un esquema con las principales ideas de los pensadores ilustrados y para tarea tienen investigar los términos teocentrismo y lo que es antropocentrismo en sí. En la cual esto ya vimos un poco conocimiento, ya tienen lo que es un poco de conocimiento de lo que es básicamente la tarea y ustedes pueden ya relacionarla con lo que se dijo aquí, ¿verdad? Bien, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Gracias por su atención. Profe, tengo una pregunta. En la tarea de actividad de clases que es elaborar un esquema con las principales ideas de los pensadores ilustrados, son los que vimos en la clase, ¿cierto? Sí, Esos pensadores tenemos que poner, no tenemos que poner otros. no, estos de aquí, estos. Ah, ok. Ya, con las ideas que tiene cada uno de ellos, ustedes elaboran un esquema relacionando a cada uno de estos filósofos y van a relacionar la idea de cada uno y solamente realizan un esquema. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Gracias, chicos. Chao.